Hola amigos, bienvenidos al 9º episodio de Historias de un Inconforme. Hoy voy a hablarles de una experiencia que cambió mi vida y este es el story time de mi cirugía de cuerdas vocales. Bienvenidos. Debo empezar afirmando que la voz es una herramienta de trabajo muy valiosa independientemente de cuál sea nuestra profesión. La voz definitivamente desempeña un rol muy importante y la voz fue durante mucho tiempo mi principal herramienta de trabajo. Yo empecé a trabajar con mi voz en el año 1993. En aquel tiempo empecé a trabajar en radio y fue Stereo 105 la emisora que me abrió las puertas para poder empezar en este fascinante mundo de la locución. En el ejercicio de la profesión uno enferma a veces por alguna infección ocasionada por algún virus o por alguna irritación resultado de un uso excesivo de la voz. Y quien me trataba estas afecciones era el doctor Gilberto Amado, un gran amigo de Palín, a quien siempre acudía cuando empezaba a sentir alguna molestia y me prescribía algún tratamiento que me caía de lo mejor y los resultados pronto se veían, mi voz volvía a la normalidad. Pero en el 2012 yo empecé a padecer una disfonía y como era costumbre acudí donde el doctor Gilberto Amado, quien me prescribió el tratamiento que él consideró que era el que necesitaba. Resulta que esta vez no se vieron los resultados y me cambió el tratamiento hasta que en un momento me dijo, es necesario que visites a un especialista. Acudí a un otorrinolaringólogo, le expliqué las molestias, me evaluó y su diagnóstico fue que se trataba de una laringitis por uso excesivo de la voz. De tal modo que me recetó antiinflamatorios. Y así estuve tomando estos medicamentos. Sin embargo, los resultados no se veían. La disfonía continuaba en aumento y yo sentía que cada vez me costaba más producir mi voz. Notaba yo que los finales de las palabras ya no se me escuchaban. No podía cerrar las palabras. Siempre se me escuchaba una especie de aire al final de las palabras, y sentía que tenía que hacer más esfuerzo para producir la voz. Cambié de otorrinolaringólogo y visité al doctor Oscar Terraza por recomendación de mi compañero de trabajo Walter Lainez, que en aquel entonces trabajábamos en Tropicálida, estoy hablando del año 2013 ya. Hice cita con el doctor Oscar Terraza y le expliqué las molestias que había tomado, que los resultados no se habían dado. El doctor Oscar Terraza me practica ese día una laringoscopía. Introduce una cámara en una de las fosas nasales y yo podía ver cómo la camarita se iba desplazando por mis vías respiratorias hasta llegar a las cuerdas vocales que están acá. Y se veía en una de las cuerdas una protuberancia. Y me dice el doctor, aquí está el problema. Tenés un nódulo en tu cuerda vocal derecha. En este momento no vamos a hablar de cirugía, vas a hacer terapia del habla durante 6 semanas y si en 6 semanas no se deshace, entonces sí, te lo tengo que quitar con cirugía. Esta es la imagen de mis cuerdas vocales. Estas son mis cuerdas vocales en aquel momento. Aquí pueden ver ustedes esta protuberancia, este es el nódulo y esto es lo que no permitía que mis cuerdas vocales se cerraran al momento de vibrar cuando se producía la voz. Cuando se produce la voz, las cuerdas vocales vibran y se cierran, pero este nódulo no permitía que mis cuerdas vocales se cerraran, por lo tanto mi voz se escuchaba como con aire y era por eso que no podía cerrar las palabras, se escuchaba el... Él me recomienda una terapista del habla, empiezo a hacer la terapia del habla 6 semanas y cuando regreso el nódulo ahí estaba y me dice, bueno, entonces sí te tengo que operar. Va a la cirugía, me ordenó los exámenes preoperatorios,
Yo quería que la cirugía fuera lo más pronto posible, a pesar de que me provocaba cierta incertidumbre y cierto temor porque no faltaba quien me dijera, no te operes, mira que algunas personas han perdido la voz por una cirugía de cuerdas vocales. Bueno, trataban de meterme miedo, pero no había otra opción, tenía que quitar ese nódulo si quería seguir trabajando con mi voz. Bueno, llega el momento de la cirugía. El 21 de febrero del año 2013 me presento al Centro Otorrinolaringológico, así se llaman estas clínicas en donde atiende el doctor Terraza. Me presento a las 7 menos cuarto y aproximadamente a las 7:30 entro a sala de operaciones. A eso de las 10, 11 de la mañana desperté de la anestesia y me despertó una tos muy fuerte. Ya había pasado el momento de la cirugía y me sirvieron un poquito de jugo para que me pasara la tos, para que se me lubricara un poquito la laringe o la garganta. Y a las 2 de la tarde el doctor me estaba dando de alta. Regresé a mi casa, pero la instrucción fue, a partir de hoy no vas a hablar durante 2 semanas. Toda tu comunicación tiene que ser por escrito, no tienes que hablar absolutamente nada. Reposo absoluto de voz. No se imaginan lo incómodo que fue permanecer durante 2 semanas sin utilizar mi voz cuando esta había sido mi principal fuente de ingresos, mi principal herramienta de trabajo, y llegar a un momento en el cual no podía hacer uso de mi voz, por lo tanto no podía trabajar, fue una situación muy frustrante, fue un desánimo muy fuerte, pero puedo decir que tuve la bendición de contar con el apoyo de compañeros de trabajo y los jefes de las radios para las cuales yo trabajaba, el señor Eduardo Cuyuch, que era director de Tropicálida, Jairo Rosales, que era el director de Radio Disney. Yo trabajaba en Tropicálida, conducía un programa matutino en Tropicálida y era la voz institucional o voz de marca de Radio Disney. Y en esos días vino a Guatemala también, casualmente, el productor senior de Radio Disney Latinoamérica, Gustavo Radelli, y pude sentir el apoyo de ellos y también el apoyo de mis compañeros de trabajo, por supuesto. Gaby y Luigi, DJ Luigi, eran mis compañeros de programa en Tropicálida. Daniel Higueros era el productor de Radio Disney. Alex López era el técnico de audio, era quien editaba todas mis grabaciones. Y de verdad que pude experimentar el apoyo de todos ellos en ese momento difícil de mi carrera. Para que mi recuperación transcurriera sin problemas, tuve que dejar parcialmente la radio. Entonces dejé Tropicálida y me quedé solamente como voz de marca de Radio Disney. Mi recuperación tardó alrededor de 7 meses. A los 7 meses yo pude sentir que mi voz estaba volviendo a la normalidad y ya podía grabar durante más tiempo, ya podía escuchar mi voz bien, sobre todo porque ya sentía que mi voz la producía sin ningún problema, ya no era el esfuerzo que tenía que hacer cuando tenía el nódulo, pero en ese entonces yo ya estaba trabajando para otra institución, porque tuve que buscarme obviamente un trabajo en donde no tuviera que hacer uso profesional de la voz. Entonces estoy hablando de septiembre de 2013. ¿Qué fue lo que aprendí de esta etapa? ¿Cuáles fueron las lecciones que pude aprender en esta etapa o en este túnel de mi vida? Las voy a resumir en 3. La primera creo que es el valor de la adversidad. Verme en una situación en la que no podía trabajar con mi voz después de casi 20 años fue una situación muy dura. Pero hoy puedo afirmar que todo cuanto nos ocurre en la vida tiene un propósito que no logramos comprender en su momento. Y es en la adversidad donde podemos aprender las más grandes lecciones de vida. Ese túnel me permitió llegar a Intecap, donde me encuentro laborando actualmente, y puedo decir que es algo que disfruto, me encanta lo que hago en Intecap. Intecap es una institución que me dio muchas oportunidades de aprender. Entré en el año 2014 gracias a un encuentro que tuve con
la licenciada Paola Mota, que era la jefe de la unidad de formación a distancia, y en una ocasión me invita a hacer un webinar y luego me propone un proyecto que se trataba de crear una radio en línea. Dentro de los planes de fundación de FAD, de la Unidad de Formación a Distancia, estaba la creación de una radio en línea, pero hasta ese momento no se había creado. Entonces ella me hace la propuesta y me dice: usted es la persona indicada, tiene la experiencia, tiene el conocimiento. Hicimos el proyecto, sin embargo nunca se ejecutó por diversas razones, pero esa fue mi entrada, esa fue la oportunidad de entrar al INTECAP, y a partir de ahí fue un aprender, y fue una serie de oportunidades. Hay muchas personas a quienes debo agradecer en INTECAP. Definitivamente me he rodeado de personas que me han ayudado y me han facilitado algunas oportunidades. Puedo mencionar, por ejemplo, a la misma licenciada Paola Mota, al ingeniero Baltasar Mazá, al licenciado Roberto Mazariegos, que en aquel entonces era el jefe de la División Regional Central, a la ingeniera Dunia Franco, que en paz descanse, quien también confió mucho en mí, a Juan José Rodas, que era mi compañero en el área de diseño y producción de INTECAP, a el licenciado Estuardo Salic, quien también, aparte de ser un compañero de trabajo, es un gran amigo con quien compartimos ciertos gustos y ciertas pasiones por el mundo de la comunicación. Aprovecho esta oportunidad para agradecer también a todos mis compañeros con quienes he tenido la oportunidad de realizar más de algún proyecto. Quiero decirles que he aprendido mucho de ustedes y me siento muy complacido de estar en esta institución en donde los he podido conocer y he podido aprender de ustedes. Segunda lección aprendida: el valor del autoconocimiento. En aquel momento yo me preguntaba: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora de qué voy a trabajar? No puedo trabajar con mi voz. Y fue entonces cuando tuve que enfrentarme a mis miedos, cuando tuve que enfrentarme a mis inseguridades y descubrir que tenía otras capacidades con las cuales podría trabajar y podría ganarme la vida, pero sobre todo que podría disfrutar también. Me di cuenta que tenía cierta habilidad para poder orientar a las personas hacia un camino de autodescubrimiento que les permitiera alcanzar sus metas, y empecé a trabajar en esta parte de mi vida, empecé a formarme en esta parte de la capacitación y en esta parte del desarrollo humano, y es actualmente donde me desempeño, en el área de habilidades transversales del INTECAP, y me encanta esto. Ese ejercicio de autodescubrimiento no hubiese sido posible si no hubiera tenido que pasar por esa situación y por esa etapa sumamente difícil de mi vida. Y la tercera lección que quiero compartir con ustedes es el valor de nuestra voz. Los seres humanos hemos sido dotados de un instrumento maravilloso que es nuestra voz, pero lamentablemente no hemos aprendido a cuidar de nuestra voz. Desde niños nos enseñan hábitos de higiene, por ejemplo, lavarnos los dientes, bañarnos todos los días, peinarnos, bueno, una serie de hábitos que tienen que ver con cuidar de nosotros y cuidar de nuestra salud, pero no se nos enseña a cuidar de nuestra voz, no se nos enseña sobre salud vocal. Y esto es muy importante porque, como decía al inicio, la voz es un instrumento de trabajo y no importa cuál sea nuestra profesión, la voz siempre va a jugar un papel fundamental, porque con la voz podemos generar emociones, podemos animar, podemos transmitir credibilidad, podemos transmitir confianza. Y es un instrumento que debemos educar. Y cuando hablo de educar la voz, no me refiero solamente a las personas que trabajan en medios de comunicación o que se dedican a dar conferencias o a los profesores, sino a todas las personas, independientemente de su profesión. Siempre una voz educada va a ser agradable de escuchar y va a ser una voz que va a tener ese ingrediente de persuasión que nos va a permitir alcanzar un poco más fácil nuestros objetivos.
La salud vocal es importante, de modo que es crítico que aprendamos algunos hábitos de salud vocal. Y dentro de estos hábitos de salud vocal, les puedo mencionar que es muy importante que hidratemos nuestras cuerdas vocales. Y la mejor manera de hidratar nuestras cuerdas vocales es con agua pura a una temperatura ambiente. Y cuando digo temperatura ambiente, estoy refiriéndome a que debe estar sin refrigerar. El descanso de nuestra voz, el hecho de que nosotros nos dediquemos a trabajar con nuestra voz, si somos maestros, si somos locutores, actores o lo que sea, no significa que nuestra voz no se canse y no necesite descanso. Y debemos trabajar en ejercitar nuestra voz para educarla. Trabajar, por ejemplo, respiración, fonación, articulación y todo aquello que nos permita educar nuestra voz. De esta manera, amigos, comparto con ustedes este story time de mi cirugía de cuerdas vocales y les animo a que cuiden de su voz. Les animo a que valoren ese instrumento y que hagan el mejor uso de él. Si les parece valioso este contenido, compartan este video, compartan el canal, suscríbanse al canal y hagamos que más personas puedan recibir este contenido de desarrollo personal y autodescubrimiento. Hasta la próxima, inconformes.